bienvenida a todos. Muy buenas tardes. Este es un esfuerzo que hacemos los últimos miércoles de cada mes para tratar de compartir algo que consideramos relevante en cuanto a la ejecución o la planeación o el control de proyectos de construcción. También tenemos o hemos abordado temas de habilidades blandas como liderazgo, como formación de equipos, en fin. De hecho, tenemos un canal de YouTube en donde estas conferencias se graban pues, prácticamente para beneficio de todos, ¿no? No hay costo. En realidad, lo que buscamos únicamente es aportar un poquito de la experiencia, de lo que sabemos, de lo que conocemos, de lo que puede funcionar y funciona en el desarrollo de proyectos de construcción. Bueno, muchas gracias por estar aquí y bueno, vamos a dar inicio. Antes, ¿qué hacemos nosotros en consultores y asesores en administración de proyectos? Bueno, pues nosotros somos una firma de consultoría que desarrollamos soluciones en todo el ciclo de vida de proyectos de infraestructura, proyectos de construcción, y también apoyamos con asesorías a constructoras para generar valor en las operaciones. Bueno, el tema de hoy que vamos a tratar es inteligencia emocional. ¿Cómo nace esto? La plática anterior tocamos un tema también relacionado con manejo de las emociones y bueno, quisimos desarrollar algo quizá un poco más formal sobre inteligencia emocional. Vamos a comentar qué es la inteligencia emocional, de dónde parte. Seguramente algunos de ustedes ya leyó a Daniel Goleman con su libro que pues es un bestseller. Y bueno, ¿cómo podemos decir o cómo podemos aplicar la inteligencia emocional, pero cuando estoy en un rol de un proyecto, ¿no? De una construcción de una obra? Mi experiencia me dice que muchas veces los ánimos se caldean, los ánimos están a flor de piel y eso puede repercutir muchísimo en mi desempeño como gerente, como supervisor, como residente, como líder de proyecto. Y de lo que tratamos aquí, de lo que vamos a platicar es cómo podemos aplicar la inteligencia emocional en nuestro ámbito. Y bueno, aquí es recopilar algunas ideas que he tenido en lo personal también y al final vamos a dar una especie de receta, a ver qué les parece, ¿no? Bueno, obviamente vamos a empezar con un video de Daniel Goleman de que nos dice qué es la inteligencia emocional. Espero que se escuche bien y que se vea bien. Vamos a proceder. Inteligencia emocional, un libro escrito por Daniel Goleman que explica por qué el control de las emociones es clave para el éxito. La emoción es un impulso que nos moviliza a la acción. Todos tenemos reacciones automáticas y predisposiciones biológicas, pero con el tiempo nuestras experiencias moldean las respuestas a los estímulos emocionales. El tallo encefálico es la región más primitiva del cerebro y regula las funciones básicas como respiración o metabolismo. Alrededor está el sistema límbico, que aporta las emociones. Nuestros ancestros se adaptaron al entorno desarrollando la capacidad de identificar peligros y reaccionar, y eso atrajo el desarrollo de la memoria y el aprendizaje. Allí se ubica la amígdala, donde residen los recuerdos emocionales. Sobre esta se encuentra el neocórtex, que nos diferencia de las demás especies y en la que reposa lo humano, el pensamiento, los planes, la reflexión, el arte, la cultura. Su interacción con el sistema límbico nos permitió ampliar nuestras reacciones ante estímulos emocionales más allá de luchar o huir, y también tener sentimientos sobre nuestros sentimientos, inducir emociones e inhibir las pasiones. La primera región cerebral por la que pasan las señales de los ojos y los oídos es el tálamo, que distribuye los mensajes. De allí pasan al neocórtex, donde son ponderadas para emitir una respuesta analítica y proporcionada, enviando luego las señales al sistema límbico para que irradie la respuesta hormonal al cuerpo. Junto a la vía neuronal que va al córtex, existe un pequeño atasco que comunica directamente el tálamo con la amígdala y le permite recibir algunas señales directamente de los sentidos y disparar comportamientos antes de ser registradas por el neocórtex.
La mayoría de los recuerdos emocionales más intensos proceden de los primeros años de vida y vienen de hechos que estaban fuera de nuestro control y que ni somos conscientes. En la relación entre la amígdala y el neocórtex está la base neurológica de la inteligencia emocional, entendida como un conjunto de habilidades que nos permiten tomar las riendas de nuestros impulsos emocionales, comprender a otros y manejar nuestras relaciones. Según estudios, el coeficiente intelectual representa un 20% de los factores determinantes del éxito. Los más determinantes son las capacidades de automotivarse, de mantener el empeño ante las frustraciones, de controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular los estados de ánimo, de controlar la angustia y de empatizar y confiar en los demás. En las habilidades emocionales se basan otras asociadas al intelecto, como la toma de decisiones, donde los sentimientos juegan un papel fundamental, pues producen sensaciones viscerales que nos dan seguridad para elegir. El control de sí mismo y los impulsos está asociado al desarrollo de la vida en comunidad, pues una emoción excesiva o prolongada pone en riesgo al grupo. Por ejemplo, el enojo parte de sentir amenazada la autoestima y se justifica en un diálogo interno para descargar la ira, apoyándose en sí mismo. Lo más efectivo para mitigarlo no es descargarlo, sino reencuadrar la situación, haciendo conscientes los pensamientos que lo desencadenaron, pues la información adicional puede restarle fuerza. Además, alejarse de los estímulos que recuerden las causas y cambiar el foco de atención pueden aplacarlo, pues cortan la cadena de pensamientos irritantes y se reduce la excitación fisiológica. La tristeza es otro estado del que nos queremos librar, y para eso muchos se aíslan, pero eso contribuye a aumentar la sensación de soledad y desamparo. La tristeza no es necesariamente negativa, sino que puede desempeñar funciones de recomposición emocional como tras un duelo, pero si se hace crónica puede derivar en depresión, alterando la salud. Una medida efectiva es la terapia cognitiva, orientada a modificar las pautas de pensamiento que la rigen, identificando, cuestionando y relativizando los pensamientos que hay en el núcleo de la obsesión y estableciendo actividades de distracción. El entusiasmo y la persistencia son estímulos ideales para el éxito, mientras que la ansiedad es un predictor del fracaso en tareas complejas y tensas. Estudios indican que a mayor tendencia a angustiarse, menor es el rendimiento académico. Y es que la ansiedad y la preocupación, cuando no se dominan, actúan como profecías autocumplidas. Las expectativas son un buen predictor de resultados, ya que la esperanza es más que la visión de que todo irá bien. Se trata de la creencia de que uno es capaz de lograr objetivos. Con el optimismo es parecido. Siempre que no sea ingenuo, nos impide caer en la desesperación o en la depresión ante las adversidades. A diferencia del pesimista, el optimista ubica la causa de sus fracasos en algo que puede cambiarse. Canalizar emociones hacia un fin productivo es una aptitud maestra. Las personas incapaces de expresar con palabras sus sentimientos sufren de alexitimia. No es que no sientan, sino que no pueden identificar, comprender y expresar sus emociones. Por su parte, la empatía denota la capacidad de percibir la experiencia subjetiva de otra persona, lo que se observa desde edades muy tempranas. Su desarrollo está relacionado con la educación del hogar. Cuando los padres fracasan en mostrar empatía hacia las emociones del hijo, éste deja de expresarlas y hasta puede dejar de sentirlas, y al crecer tendrá relaciones compensatorias que pueden remoldear su conducta. Más del 90% de los mensajes emocionales es no verbal, de ahí que la clave para acceder a las emociones ajenas radica en la capacidad de captar esta comunicación. Si bien todos tenemos un temperamento predeterminado, los primeros años de vida tienen gran efecto en nuestra configuración cerebral y afectan el alcance de nuestro repertorio emocional. Pero ni la naturaleza ni ese entorno son irreversibles. Por eso, si queremos lograr el éxito, debemos ser conscientes de las emociones y dotarlas de inteligencia. Bueno, aquí ese es un pequeño resumen en relación con lo que es la inteligencia emocional. Hay muchas cosas donde, bueno, seguramente algunos de ustedes ya se quedó con algunas cosas. Yo me quedo con esta frase que dice que el 90% de las emociones son no verbales, ¿no? O sea, no necesariamente tenemos que hablarlo para sentirlo. Y también hay otras cosas que las vamos a ver en las siguientes diapositivas, ¿no? Si pudiéramos definir entonces la inteligencia emocional, pudiéramos decir que es esa capacidad que tenemos para conocer y controlar las emociones propias y las ajenas para determinados fines. Entre ellos, nuestra labor como líderes de proyecto, por supuesto que también puede ser, ¿no? Y otro punto también es la capacidad de sentir, entender, controlar y modificar los estados emocionales, tanto en nosotros como en los demás. Entonces, uno de los factores que también tiene que ver mucho es
por ejemplo, lo decía ahí el video, la automotivación, que es lo que nos hace levantarnos en las mañanas para ir a nuestro trabajo, a desempeñarlo lo mejor posible, a conocer gente, a tratar de trabajar con personas que tienen probablemente diferentes emociones, diferentes aspectos que debemos nosotros encontrar como encargados, como líderes de los proyectos, para que podamos entonces trascender hacia llevar el proyecto a un mejor objetivo. Pero nosotros también somos seres emocionales, entonces también nosotros pudiéramos llegar a sentir frustración, pudiéramos llegar a sentir tristeza, en muchas ocasiones seguramente ira, y bueno, cada uno de nosotros debemos conocernos cuáles son nuestros propios límites y tratar de no pasar nuestros propios límites. Nos conocemos, sabemos de cómo pudiéramos reaccionar ante un evento y bueno, pues también eso tiene mucho que ver, ¿no? Con la dirección, con la forma en la que pudiéramos dirigir a otras personas a conseguir el objetivo del proyecto, ¿no? Ahora, la inteligencia emocional, pues esta adecuada coordinación entre la mente racional y la mente emocional. Miren, algo que nos impulsa a levantarnos en la mañana, a tratar de conseguir los objetivos del proyecto, a tratar de hacer un buen desempeño, tratar de aportar valor en nuestro trabajo, tiene que ver con emoción, tiene que ver con este impulso que tenemos. La voluntad viene dada también a través de una emoción. ¿Cómo es que nosotros, digamos, nos impulsa algo que está dentro de nosotros a conseguir una meta? ¿Cuál es esa meta? Bueno, pues pueden ser los objetivos del proyecto, que tengamos un buen equipo de proyecto, que tengamos buenas comunicaciones, buenas relaciones con los clientes, buenas relaciones con nuestros propios jefes, pero básicamente mejorar muchísimo nuestra propia comunicación, ¿no? Eso es algo súper importante. Entonces, cuando podemos nosotros hacer una conexión entre la mente racional y la mente racional y la mente emocional, pues sí, nos pudiera ayudar muchísimo manejando el tema de inteligencia emocional, ¿no? Ahora, el coeficiente intelectual no dictamina cómo le irá a una persona en sus actividades académicas, profesionales o personales. De hecho, había una estadística que decía que el 20% de los factores que tienen que ver con el coeficiente intelectual, pues solamente se determina un 20% el éxito en relación con el coeficiente intelectual. Y el 80% restante, pues son otros temas que entre ellos se encuentra la inteligencia emocional. Entonces, yo creo que debemos prestar atención con mucho más cuidado a todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. Nosotros como seres emocionales que tratamos de conseguir un balance adecuado en nuestra vida, que tratamos de conseguir un balance también adecuado con nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestras amistades, con nuestra forma en que nosotros estamos viendo la vida, digamos, ¿no? Prácticamente. Entonces, digamos, teniendo esto como base, ahora vamos a entrar directamente a la manera en la cual debemos aplicar la inteligencia emocional en proyectos de construcción. Miren, uno de los primeros factores que debemos tomar en cuenta es la gestión del equipo. La gestión del equipo tiene que ver con que nosotros como líderes, como encargados de los proyectos, construyamos el ambiente adecuado, este ambiente que necesitamos para que los equipos puedan desarrollarse, nos puedan decir sus puntos de vista en relación con la ejecución del proyecto y de qué manera nosotros también podemos hacerles ver de que ellos pues obviamente son activos valiosos que nos van a ayudar a contribuir hacia el logro de los objetivos del proyecto. Entonces, la gestión del equipo, la manera en la que se desarrolla el equipo, la manera en la que crece el equipo, es algo fundamental que debemos tomar en cuenta para la ejecución de los proyectos.
Otro aspecto también que tiene que ver con la inteligencia emocional en proyectos de construcción es la negociación. Nosotros como líderes, como encargados de los proyectos, normalmente estamos negociando buena parte del tiempo. ¿Qué es lo que negociamos? Dado que los proyectos no todos son de acuerdo a los planes, siempre hay imponderables, pues nosotros debemos tomar decisiones. En la toma de decisiones puede venir alguna negociación, ya sea a través de un proveedor, pero también puede venir una negociación con el equipo del proyecto. A lo mejor necesitamos entregar algo y necesitamos que el personal se quede un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque sucedieron algunas cosas que nos están obligando a que tengamos que tomar esa decisión. Entonces, cuando nosotros tenemos una negociación con el equipo, pues tendríamos que acercarnos y pedirles que por favor nos apoyen porque hay un entregable, hay una actividad importante del proyecto que debemos eh, completar y que probablemente, bueno, dependiendo de la situación del proyecto, a lo mejor se hace un cambio de tiempo por tiempo o bueno, a lo mejor ya hay cohesión con el equipo y este tipo de sacrificios donde las personas se quedan un poco más del tiempo de su horario habitual, bueno, pues por apoyo al líder, por apoyo al equipo, pudieran también pues quedarse un poco más de tiempo y alcanzar la meta, ¿no? Pero siempre va a haber un tema de que, oye, pues un par de horas, dame permiso, dame chance de salir un par de horas antes el último día de trabajo de la semana, ¿no? Entonces también es algo importante que debemos tomar en cuenta en las negociaciones. En todos los equipos pues hay conflictos. Eh, no es que sea malo el conflicto cuando se desborda, cuando ya es hiriente, cuando ya es una falta de respeto, ya el conflicto trasciende algo que puede ser inaceptable. Pero un buen manejo de los conflictos por medio de la inteligencia emocional, en donde no nos enganchemos nosotros con las emociones, tanto las nuestras como las de otra persona, bueno, puede, si no nos enganchamos, puede ayudar a que podamos construir alternativas de solución. Los conflictos siempre van a estar presentes, eso va a ser indudable. Siempre vamos a tener que tomar decisiones. A lo mejor algunas decisiones no van a gustarle a muchas personas, pero sí nosotros gestionamos el conflicto con base en algunos aspectos de inteligencia emocional, controlando nuestro temperamento, controlando nuestra ira, nuestras situaciones emocionales, pudiéramos alcanzar mejor resultado en los conflictos. Y otra de las formas que se tienen para aplicar la inteligencia emocional es la comunicación asertiva. La comunicación asertiva es esta comunicación que realmente está contribuyendo a que nosotros podamos expresarnos de mejor manera. No a todos podemos hablarles de la misma forma. No todos sentimos lo mismo. Tenemos diferente forma de pensar, diferente forma de actuar. Entonces, el líder de proyecto lo que normalmente hace es estar comunicando, puede recibir información de su equipo, de proveedores, del cliente, del dueño, etcétera, y debe transmitirlo a su equipo, al cliente, a los dueños, etcétera, ¿no? Entonces, en la medida en la que nosotros podamos apoyarnos de la inteligencia emocional para generar una comunicación lo más, digamos, lo más eh, asertivamente posible, lo más contundente, lo más sin llevar a cabo emociones, pero sí tratando de transmitir de algún modo la idea principal, buscando que no haya, digamos, malos entendidos, bueno, pues estaríamos del otro lado de los proyectos, ¿no? ¿Cuáles son algunas ventajas y limitaciones de la aplicación de la inteligencia emocional en proyectos de construcción? Miren, yo he visualizado estas ventajas. Primero, nos ayuda a mejorar las relaciones interpersonales, nos da mayor eficiencia y productividad nosotros mismos porque como ya podemos comunicarnos mejor,
comunicar las ideas, hacer las delegaciones, nosotros mismos estamos también obteniendo un súper beneficio. Y obviamente la reducción de conflictos cuando las cosas son claras, cuando se exponen las ideas de la mejor forma posible, considerando el respeto por anticipado, bueno, pues vamos a tener muchas ventajas también. Ahora, ¿cuáles son algunas limitaciones de la inteligencia emocional? Bueno, la resistencia al cambio. Esto también ocurre con la formación de equipos. Tendríamos que medir el nivel, la cultura, el nivel, el medio ambiente en el que se está desarrollando el equipo para saber si tenemos una altísima resistencia al cambio o no. Si tenemos una altísima resistencia al cambio, tendremos que buscar apoyo seguramente con algunas personas externas para que podamos empezar a trasladar los objetivos del proyecto, los objetivos de la obra, hacia algo que pueda llegar a ser en un marco de respeto para todos. Otra limitación puede ser la falta de tiempo y de recurso. No es de que, a ver, todos vamos a reunirnos y vamos a platicar acerca de nuestras emociones, no. Pero sí, el líder del proyecto debe entender, debe buscar a su personal y saber qué cosa es lo que puede estar sucediendo. A veces tenemos problemas en casa que las llevamos al trabajo y ustedes seguramente saben que eso puede representar incluso algún problema de seguridad, ¿no? Eso para mí sería súper más importante. Pero el líder, pues aparte de que tiene que estar comunicando, que haciendo reportes, que vigilando, que tomando decisiones, que revisando que avance el proyecto, y todavía tiene que hacer una interacción uno con uno, bueno, pues a veces no hay mucho tiempo y no se tienen los recursos suficientes para poder hacer. Otra de las limitaciones que tiene la inteligencia emocional en proyectos de construcción es la variabilidad en los resultados. No todo funciona lo mismo para cada uno de nosotros. Todos tenemos diferentes motivadores. A unos probablemente el motivador principal es el dinero, por supuesto, lo cual obviamente no cae nada mal a nadie, o sea, siempre es bienvenido, pero otras probablemente tengan que ver con lo que le llaman el salario emocional, donde el líder está reconociendo el esfuerzo de su personal, el esfuerzo de su equipo, y eso normalmente genera un mejor ambiente y se puede llegar a mejorar mucho el desempeño del equipo rumbo al cumplimiento de los objetivos del proyecto. ¿Cuáles son las situaciones favorables en las cuales se puede aplicar la inteligencia emocional? Primero, cuando tenemos proyectos grandes de larga duración, es factible porque vamos a tener que soportarnos durante una buena cantidad de tiempo. Entonces, para mí es un buen augurio que tengamos eso para que podamos desempeñar lo mejor posible un equipo de alto desempeño donde todo el mundo, como yo decía, nos tratemos con respeto, con una muy buena comunicación, generar un buen ambiente, pero necesitamos tiempo. Entonces, en la medida en la que tengamos proyectos largos, pudiéramos aplicar con mejor resultado la inteligencia emocional. También en proyectos que involucran la interacción directa con los clientes. Hay clientes que nos toca que son están diario en el proyecto, están diario en la obra. Entonces es ahí donde tenemos también que aplicar algunas ideas de mejores relaciones con el cliente. Yo he tenido algunas experiencias en donde en lo personal, cuando tratamos con un cliente, el cliente lo que quiere es principalmente por lo que está pagando. Si su proyecto le prometieron o se le prometió que iba a terminar en X fecha, con X trabajo, con X cantidad de dinero, bueno, pues es lo único que quiere, pero si hay imponderables que en algunos casos pueden ser ocasionados por el cliente, bueno, pues hay que comentarlo, hay que tratarlo, hay que tratar de eliminar cualquier malentendido con el cliente. Y también es favorable aplicar la inteligencia emocional en aquellas situaciones donde se presentan conflictos que pueden afectar el resultado del proyecto. Cuando tenemos grupos o algunos grupos rivales, algunos aspectos de choque entre nuestro propio personal, bueno, pues también
la inteligencia emocional puede ser favorable. ¿Cuáles son las situaciones difíciles para aplicar inteligencia emocional en proyectos de construcción? Pues cuando tenemos los plazos muy ajustados, donde son proyectos de corta duración, no vamos a llegar a tener una maduración como equipo y por lo tanto puede ser difícil que apliquemos la inteligencia emocional. También en aquellos proyectos donde la gestión emocional no es una prioridad. Porque esto viene a través de las culturas organizacionales, del estilo de la empresa. Entonces ahí pues es difícil que podamos romper una inercia del estilo de cómo se ha manejado. Y finalmente los miembros del equipo tienen poca conciencia y no les importa, carecen de disposición para el cambio. Ahí son algunas situaciones que francamente pues no se ha podido. Y me pueden preguntar, oye Luis, ¿has estado en situaciones difíciles en los proyectos? Muchísimas, y ha habido pues el manejo inapropiado, yo digo, de situaciones de poder, donde pues obviamente se quieren hacer otras cosas y pues que son ajenas al objetivo del proyecto. El objetivo del proyecto tiene que ver mucho con lo que sería la integración del equipo rumbo a algo, ¿no? Rumbo a algo. Eh, entonces, ¿cómo mejoro mi inteligencia emocional? Bueno, hay algunos consejos rápidos. Cuando esté en ti, con lo que sientes hay una autoconciencia. Con lo que haces hay un autocontrol. Cuando estás con los demás, en lo que tú sientes, y se comentaba en el video de inteligencia emocional, hay que desarrollar la empatía y cuando estamos en lo que hacemos con los demás, pues debemos aplicar habilidades sociales. En resumen, pudiéramos hablar del autoconocimiento, saber cuáles son nuestras propias limitantes, manejar la empatía, saber en qué consiste, digamos, por qué alguien está actuando de alguna forma. Probablemente hay alguna situación en casa que sea difícil de atravesar, entonces tendríamos que ver cómo pudiéramos apoyar si esta persona está atravesando por alguna crisis. La escucha activa es algo que facilita muchísimo el intercambio de ideas y la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque en lugar de estar hablando mucho tiempo, estoy escuchando, estoy percibiendo, estoy viendo lo que la otra parte quiere realmente decir, cómo está transmitiendo sus emociones, cuáles son los puntos, los mejores puntos que puede llegar a tener para desarrollar el proyecto. La gestión emocional, también este control que debemos tomar en cuenta. Miren, yo los proyectos los veo a veces como unos caballos. Los caballos que van pero rapidísimo, ya nos están demandando luego información, nos están demandando acciones, tomas de decisiones y la idea es que nosotros seamos los jinetes de esos caballos. Y en buena medida las emociones yo las considero muy equiparables a unos caballos. Entonces, si yo dejo que los caballos vayan, que generen esas emociones, lo más importante es controlar y dirigir esas emociones. La comunicación asertiva es algo que ya lo habíamos comentado. También la parte de resolución de conflictos ayuda muchísimo. Aprender de las experiencias. En mi carrera, muchachos, no todo ha sido miel sobre hojuelas. He aprendido acerca de principalmente cómo tratar a las personas. Hay que buscar ser humilde. Hay que reconocer cuando de plano no sabemos algún tema, hoy hay alguien que lo sabe y pues algo prácticamente nos puede decir, ¿no? No perdemos nada y sí podemos ganar mucho cuando dejamos que el equipo nos enseñe también a mejorar nuestro estilo de liderazgo. También es un proceso de desarrollo continuo, vamos capitalizando aprendizaje para ser mejor cada día y bueno. Quisiera presentarles un video que me encontré y creo que puede ayudar muchísimo y después viene una lámina de cierre y empezamos con preguntas y respuestas si alguno de ustedes tiene. A ver qué les parece este video.
Bueno, este cortometraje ha tenido algunos premios y a mí me llamó la atención porque la actitud también nos ayuda mucho a desarrollar inteligencia emocional. ¿Qué significa? Que si tenemos una actitud positiva, si tenemos una actitud empática, si tenemos una actitud de respeto, yo creo que podemos conseguir muchas cosas y muy buenas en nuestros proyectos. Bueno, finalmente les quiero dejar una hoja de ruta hacia la felicidad real que encontré por ahí. Se me hizo interesante y yo dije, oye, pues a ver cuántas cosas de esas estoy haciendo, ¿no? A ver qué les parece. Hay que sonreír. No se imaginan ustedes, y se los cuento por experiencia, cuando uno está hablando por teléfono, teóricamente no estamos viendo a la otra persona, pero sí sabemos si la otra persona está sonriendo. La verdad, a mí se me ha hecho muy interesante ese experimento. Háganlo. En alguna ocasión, si ustedes están hablando por teléfono, sonrían y fíjense qué pasa. Incluso mejora el ánimo de uno, ¿no? Déjenme decirles una cosa. Estoy dando un curso fuera de México y entonces llego y encuentro puras caras largas, así serias y molestas. Y lo único que hago es sonrío y de repente otras personas cambian su actitud. Oye, ya vamos de gane, ¿no? Digo, obviamente hay momentos en los que estar contentos y hay momentos en los que hay que estar serios, ¿no? No todo es igual, ¿no? Cocinar en familia creo que es algo que también vale mucho la pena. Meditar, el, ¿cómo le llaman? El mindfulness, por ejemplo, es algo que sí puede también aclarar nuestro cerebro que siempre está con un montón de ideas. Pasear sin destino solo por el placer de pasear. Si ustedes tienen oportunidad de caminar, háganlo. A mí me ayudó muchísimo a bajar mis ánimos. Cantar, podemos cantar en la ducha o a veces también va uno en el auto y vas cantando. Te mejora mucho el estado de ánimo. Observar a los niños jugar y recordar su infancia, por supuesto también. Agradecer, creo que también es algo que valdría mucho la pena hacer más frecuentemente. Levantar los brazos y celebrar la vida. Estamos aquí por una razón. Hay que estar celebrando todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, ¿no? Disfrutar la luz del sol, vivir simple, mejor calidad que cantidad, buenos amigos, buenas charlas, alguna consideración especial con el equipo de proyecto puede ser también. Expandir el horizonte, expande nuestra mente, viajar y leer, creo que es algo que nos puede dar mucho aprendizaje, conocer otras culturas, otra forma de hacer las cosas. Beber té verde o café de calidad, yo ese sí no me lo pierdo y realmente sí me levanta mucho el ánimo. Discúlpeme, no sé qué pasó que me sacó aquí de la presentación, pero ya estamos cerrando. Un segundito. Bueno, estábamos hablando acerca de la ruta, la hoja de ruta hacia la felicidad. Les ofrezco una disculpa. Bueno, y es cuidar y amar a la familia humana animal, ¿no? Y bueno, pues estoy a sus órdenes. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto. Aquí están algunos canales, por ejemplo, de YouTube, nuestro canal de YouTube, en donde se pueden inscribir, nuestra página de construconsultores.com. Y bueno, pues si alguien quiere o tiene alguna pregunta, con mucho gusto a sus órdenes. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario?
Hola, hola Bueno, Luis. adelante, adelante. Gracias, pues primero felicitarte. Yo creo que este es un concepto que a veces poco se tiene en cuenta, es decir, pensamos mucho más en la dimensión técnica muchas veces o metodologías técnicas y no en la parte suave, en estos tipos de habilidades suaves. Y mencionarte que dentro de esta parte que has mencionado en los proyectos, ha habido una aplicación que viene desde la parte del desarrollo humano y la psicología humanista, en particular de Carl Rogers, que fue el fundador de este concepto, que a mí me ha dado buen resultado en la parte de proyectos, donde hay tres dimensiones que trato de establecer. Yo creo que ya las dijiste de alguna forma. Estas tres dimensiones tiene que haber empatía. La diferencia un tanto es que pensamos que la empatía es entre similitudes y hay que hacer empatía entre diferencias. Ese es el meollo. Muchas veces pensamos que la empatía es que pienses igual que yo o hacernos iguales. Yo creo que el valor que le doy a la empatía es cuando sabemos hacer empatía entre diferencias, que se da mucho en proyectos. Eso es un primer complemento, ¿no? De todo lo que hiciste. La segunda es la aceptación positiva de la gente con la que estás trabajando. Y esta aceptación positiva debe ser incondicional y libre de prejuicios de cualquier tipo, ¿no? Prejuicios pues, que a veces no nos damos cuenta, hablabas de conciencia, de que pues, tenemos prejuicios e influyen de manera importante en la parte emotiva. Y entonces tenemos que hacer una aceptación positiva, incondicional, desde la parte de los prejuicios que todos tenemos, pues por diferentes motivos, ¿no? O sea, prejuicios desde género, ¿no? O prejuicios de algún otro tipo. Y el tercero, que considero muy importante en el liderazgo de un proyecto, es la coherencia. Cuando te ven coherente entre lo que haces, lo que piensas, y la mejor forma es que a través del ejemplo de liderazgo, esta coherencia pues se nota en la reacción de la gente, ¿no? Por un lado, una cosa es pedir coherencia y otra cosa es darla. Para mí ha sido más importante dar coherencia cuando haces un proyecto en muchos sentidos, yo diría en lo que planeas y en lo que haces, ¿no? En lo que ajustas y en lo que haces. Y estos tres elementos, junto con lo que dijiste, que me pareció también muy interesante, el, el, te dan dos cuestiones. La parte emotiva también influye en algo muy importante en proyectos, que es la salud. Cuando alguien tiene lo que mencionabas de esta emotividad positiva, eso contribuye pues a que estén mejor tus defensas, y un equipo sano también lo necesitamos en el proyecto, no solamente físicamente, sino mentalmente. Entonces, esta parte de que siempre la salud va, pues se ve alineada con el estado de ánimo, pues es cierto. Entonces, la salud también es algo importante, porque tú sabes, se te enferma alguien clave en el proyecto y todo lo que, las consecuencias, o la distracción, la falta de atención, de que en construcción una falta de atención pues puede costar muy caro en cuestiones que tú tienes ahí de experiencia. Ese sería básicamente mi comentario, Luis. Te agradezco mucho, Edgar, pues muy, muy valioso esta reflexión. Y yo lo que te puedo decir es que a pesar de que conocemos, ¿no? Cuáles serían los beneficios, empatía y de todo lo que nos comentaste, qué difícil es aplicarlo a veces, ¿no? En los propios proyectos o en nuestras propias vidas. Yo creo que es un camino, pero el principio de ese camino es pues el reconocer y prepararse en este tipo de ámbitos, que mucha gente dice, oye, pero ¿eso qué tiene que ver con proyectos o la dirección de proyectos? Oye, pues es que si tú estás con gente, con personas, que estás en equipo, que estás dirigiéndolas,
hacia un objetivo, hacia varios objetivos, incluso, pues es probablemente necesario que abordemos este tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, pues muy interesante tu reflexión, Edgar. Te agradezco mucho que nos hayas compartido y pues de veras, muchísimas gracias de que estés aquí. Gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna duda? Bueno, pues si ya no hay más comentarios, preguntas, dudas, pues yo les agradezco muchísimo que se hayan podido conectar. Recuerden que los últimos miércoles de cada mes tenemos un tema. Yo creo que el siguiente me gustaría hablar de lenguaje corporal para darle seguimiento a este tipo de temas de habilidades blandas. Son bienvenidos. Pronto estaríamos dando los avisos a través de LinkedIn. Normalmente es ahí donde promovemos y en Facebook también, ¿no? Pues que pasen todos una muy buena noche, que estén muy bien. Gracias por acompañarme aquí. Pues que sean felices. Hasta pronto.